Bien, bueno, para hacer honor a la puntualidad, vamos a comenzar. En primer lugar, buenas tardes, agradecerles a quienes están participando, a quienes se tomaron un rato de la tarde para participar de esta jornada sobre gestión de residuos que llevamos a cabo en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, y en ese sentido presentar a la subsecretaria de Cambio Climático, Mónica Peralta, también a la directora provincial de Acción Climática, Daniela Mastrangelo, al director de la Delegación Norte del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, Juan Pablo Robledo, y a Valeria Torres, que es coordinadora de Educación Ambiental y Participación Ciudadana del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe. Yo no quiero robar mucho tiempo, simplemente quiero agradecerles en nombre también del Ministerio de Educación, del Ministro, de la Secretaría de Educación, tanto a quienes hoy nos acompañan, que van a estar disertando en esta jornada, como también a quienes se encuentran participando de esta formación con el objetivo de aportar herramientas para el diseño de los proyectos y el trabajo dentro de las aulas de nuestra comunidad educativa. Sin mucho más, muchísimas gracias y Mónica, te cedo la palabra. Ay, perdón, gracias, Gris. No podía desbloquear el teléfono. Bueno, Guido, muchísimas gracias. Y gracias a todas y a todos por participar de esta capacitación, específicamente que apunta a conocer un poco más acerca de los residuos, de los hábitos, de los consumos y que podemos trabajar, digamos, hacia adentro de nuestros establecimientos educativos. Remarcarles y contarles también, o destacar más bien, que venimos trabajando desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe, de quien también hacemos llegarle un saludo de nuestro ministro Enrique Esteves y de nuestro secretario de Diego Martín. Eh, Venimos trabajando comenzamos la gestión muy codo a codo con el Ministerio de Educación y con otros ministerios también del gobierno de la provincia para generar mejores espacios de gobernanza climática, ¿no? Esto de hablar de gobernanza climática en estos tiempos es no solamente importante, sino que es urgente. Y desde nuestro gobierno estamos intentando día a día poder elaborar más y mejores contenidos, no solamente para que puedan llegar a través de ustedes a niñas, niños y adolescentes o adultos que están transitando por la educación formal, sino también, como ustedes bien saben, que a través de la escuela podemos entrar dentro de una comunidad y Acá que no puedo esto, escuchar. hola, sí, bueno, y que también, digamos, a partir de poder entrar en los establecimientos educativos, como decía, entramos a toda la comunidad, que es lo que hoy más necesitamos para poder afrontar todos los desafíos que la crisis climática nos pone día a día. Así que bueno, deseo que tengamos una hermosa jornada y quedamos a disposición para cualquier tipo de consulta, digamos, de inquietudes que puedan surgir. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Daniela. Bueno, reitero el agradecimiento que planteaba la subsecretaria. Es un gusto que podamos andar este camino de construcción colectiva, del abordaje de las problemáticas en el territorio en base a proyectos que la escuela pueda priorizar, tomar e implementar. Sabemos que esto no es nuevo, que las escuelas tienen mucho trabajo hecho en su recorrido. Lo que traemos hoy es fundamentalmente información que les sirva para la elaboración de los proyectos vinculados a residuos o para mejorar las conclusiones o el cómo seguir de proyectos que ya se vienen implementando.
es un insumo para que ustedes, que son quienes después en las aulas y en el territorio de las escuelas, transforman en estrategias pedagógicas. Y después también compartir algunos conceptos y criterios vinculados al enfoque de la educación ambiental integral. Sabemos que la Argentina tiene una ley de educación ambiental integral que establece claramente el enfoque desde esta perspectiva en el abordaje de las temáticas ambientales en la educación formal y no formal. Nuestra provincia todavía no tiene una ley, pero sí sabemos, como decía antes, que hay mucho recorrido en las escuelas y mucho interés por ampliar la mirada a esta perspectiva. Así que sin más voy a compartir una presentación que busca ser una guía que después van a tener a disposición en la plataforma de comunidades sostenibles. Allí estamos. Se ve perfecto. Perfecto, ok, gracias. Como decía antes, esto simplemente busca hacer una contribución para el abordaje de esta temática en el aula, ¿no? Ahí está. En primer lugar, nos interesaba poder destacar las componentes unas componentes que proponemos como mínimas para el abordaje desde esta perspectiva, ¿no? De la educación ambiental integral, que pueden ser marco para cualquier proyecto ambiental que se tome en el aula y que nos gustaría que tomen en consideración a la hora de pensar los proyectos de residuos. Muchas de las escuelas que son parte de las comunidades sostenibles eligieron la temática de residuos. Esto no es casual porque es de las problemáticas ambientales quizás la más extendida, la más común, que todos y todas generamos residuos diariamente en nuestros hogares, en la escuela, en la institución escolar se generan residuos y en todas las comunidades hay alguna problemática vinculada a este tema. Entonces, por eso priorizamos el abordaje de esta capacitación y como decía antes, nos interesaba poder dejar para la reflexión estos 5 ejes que pueden orientar un enfoque desde la educación ambiental integral. En primer lugar, reconocer la complejidad de los temas ambientales. Siempre se propone y se sugiere un abordaje desde los distintos aspectos, no solo vincular los temas ambientales a la cuestión de la contaminación y la afectación de la naturaleza, o como un tema solo de la naturaleza, sino poder reconocer que son problemáticas complejas que tienen que ver con aspectos culturales, con aspectos sociales, con las economías, con los modelos de desarrollo, con el consumo, con la idiosincrasia de las comunidades y los territorios. Entonces, cuando nos proponemos analizar una problemática, es muy importante que podamos leer esa problemática desde esta complejidad, ¿no? De cómo llegamos hasta aquí, cuáles son todas las variables que hacen que las cosas sean como son, para después poder identificar alguna acción posible, ¿no? Respecto a esto. Que el análisis de los problemas tenga un enfoque crítico y situado, digamos, poder problematizar las causas de fondo de los problemas de residuos. Muchas veces tenemos una tendencia a ya tomar el residuo generado y decir, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Reutilizarlo, reciclar, reconstruir objetos con este objeto, que está bien, pero nos parece importante poder situar la generación de ese residuo desde un enfoque crítico que pueda ver las causas de fondo que llevaron a la generación de ese residuo, qué materiales los constituyen, quién los fabricó, quién lo vendió, a quién afecta si esto se transforma en un residuo y es mal gestionado. Siempre fue así, cómo era antes la generación de residuos, poder hacer un recorrido de cómo llegamos a la situación de tener el problema que identificamos, ya sea un problema de higiene, un problema de un basural, un problema de servicios, de hábitos de consumo, cualquiera de los aspectos que abordemos de la gestión de los residuos requiere reconocer el camino completo, ¿no? Y no solo el camino que recorren los residuos, sino los procesos históricos que nos trajeron hasta la actualidad.
reconocer y poder trabajar también con alumnos, alumnas y la comunidad educativa el derecho a un ambiente sano y promover una ciudadanía activa y responsable, ¿no? Poder identificar cuáles son nuestras responsabilidades como individuos, pero también poder reconocer las responsabilidades del resto de los actores que son parte de esta problemática. Tenemos responsabilidades compartidas, pero diferenciadas. No es la misma responsabilidad de un joven, un niño, un docente, un funcionario público, un trabajador del Estado, un empresario, un miembro de una ONG. Poder situar el ejercicio de la ciudadanía, poder reconocer la incidencia que se puede tener en estos temas, es una componente muy importante a la hora de analizar la problemática y pensar posibles soluciones. La educación ambiental integral se funda en el diálogo de saberes. No podemos abordar desde una sola disciplina ni acotarlo al conocimiento, a un conocimiento, aunque sea el más difundido o el hegemónico. Les invitamos a que puedan integrar distintos conocimientos, poder hacer una búsqueda que genere un intercambio generacional, que pueda indagar en distintos sectores, que pueda incluir la perspectiva de distintas disciplinas o la interculturalidad también, cómo es esta problemática para diferentes culturas que quizás conviven en nuestras comunidades. Y finalmente, la búsqueda de soluciones situada en el cuidado del ambiente, el cuidado del otro, de la salud, de las personas, poder integrar la construcción de sustentabilidad en base al cuidado de la vida, impulsando una dimensión colectiva del cuidado, ¿no? Reconociendo la interdependencia con los ecosistemas y de las personas entre sí. Estos 5 ejes son una invitación a poder pensar la problemática desde una perspectiva más amplia, desde la complejidad y desde el diálogo de saberes. Yendo concretamente a la temática de residuos y como decíamos al comienzo con el interés de dejar algunos elementos que puedan servir para el desarrollo de proyectos, en primer lugar, nos gusta siempre hacer esta diferenciación entre residuos y basura, ¿no? Que son términos que a veces se usan como sinónimos, pero a nosotros nos parece importante poder diferenciar en un discurso, en cómo nombramos a las cosas, que basura es aquello que no puede reutilizarse ni reciclarse, que ya los bienes, los objetos han cumplido su función y no tienen posibilidad de poder volver a ser utilizados o sus materiales constituyentes reciclados utilizados para fabricar otro bien. En cambio, llamamos y denominamos residuos aquellos materiales que sí tienen la capacidad de ser reutilizados o convertirse en materia prima para un nuevo producto. Al diferenciar estas dos categorías nos permite tener estrategias diferentes para cada una de ellas. Siempre es importante poder poner sobre la mesa el impacto negativo, ya sea sobre los ecosistemas, sobre la salud, que la inadecuada gestión de los residuos genera. Probablemente, y como lo es la invitación del aprendizaje basado en proyectos, el proyecto debe estar generado por una inquietud de la comunidad, por una preocupación, por una problemática o un conflicto. Si eligieron la temática de residuos, ese conflicto, ese problema puede estar situado en distintos momentos del ciclo de los residuos. Pero es importante que reconozcamos, como decíamos antes, toda la complejidad de la problemática y aunque nosotros estemos abordando una parte de esa cadena, reconocer qué pasa después, ¿no? O qué pasó antes. Muchas veces estamos enfocados en el momento de nuestro consumo y mientras el residuo está en nuestro poder, y después nos desentendemos de lo que sucede después, y es muy importante para tomar una actitud responsable reconocer lo que sucede después y reconocer lo que sucedió antes en relación a la producción de ese bien que ahora es un residuo. Algunos de estos impactos ambientales, y en este caso una invitación obviamente a la búsqueda y a la investigación de cada caso particular, pero por dejarles algunos disparadores,
la afectación de la calidad de aguas superficiales, puede ser por presencia de residuos dispersos, que es lo que se ve, pero puede ser por contaminación, por escurrimiento de lixiviados, que son los líquidos que genera una acumulación de residuos cuando está dispuesto en la cercanía de un curso de agua, que puede arrastrar materia orgánica, metales pesados y otro tipo de contaminantes. También hay una afectación de la calidad del aire, porque la degradación de los residuos que no están bien dispuestos genera emisiones gaseosas. Los riesgos de incendio, que es un impacto que lo vemos es muy visible, que genera riesgos a la vida, porque en muchos casos los basurales están cerca de rutas y han generado accidentes que se han cobrado vidas. Y obviamente que también afectan la calidad del aire por la generación de gases y partículas. La generación de olores por los procesos de descomposición, la desvalorización del suelo en los sitios donde está mal dispuesta la basura, la proliferación de vectores que transmiten enfermedades, son algunas de las problemáticas que podemos identificar cuando la gestión no es la correcta. Hay una problemática que todos tenemos muy presente en la actualidad que tiene que ver con el cambio climático. Los residuos generan gases que contribuyen al cambio climático, si bien no son los más preponderantes en la proporción, por ejemplo, en Santa Fe, dentro de las emisiones que generan cambio climático en Santa Fe, la componente que es emitida por residuos es el 5% del total, porque sabemos que las emisiones de gases de efecto invernadero que generan el cambio climático están principalmente asociados a la energía, pero es bueno saber que la descomposición de los residuos genera gases que contribuyen al cambio climático. Por otro lado, y mirándolo desde la otra perspectiva, el cambio climático puede impactar negativamente en los sistemas de gestión de residuos. Sabemos que si en un barrio, en una localidad, tenemos problemas de higiene urbana, esos residuos pueden obturar desagües y generar inundaciones o anegamientos cuando hay lluvias muy intensas. Entonces empieza a cobrar otra relevancia la gestión de los residuos porque puede generar problemas e impactos mucho más fuertes que los que venía generando hasta ahora. Otro caso emblemático es el tema del dengue. Digamos, hoy cualquier recipiente que está al aire libre, a la intemperie, que pueda acumular agua, es un potencial criadero del mosquito transmisor del dengue. Entonces también la higiene urbana y los residuos dispersos cobran un riesgo sanitario que quizás antes no estaba tan presente. También los aumentos de la temperatura modifican los procesos de descomposición de los residuos y eventos extremos pueden afectar los servicios de recolección, los servicios de disposición final, generando riesgos para trabajadores y para la población. Cuando hablamos de residuos estamos hablando de una cantidad de residuos que está más o menos estandarizada en nuestro país, si bien depende de los hábitos de consumo. En promedio, en nuestro país y en la región, cada persona genera 1 kilo de residuos por día. Digamos, esto es una cantidad que cuando se suma en el cotidiano, porque como decíamos antes, todos los días se generan, y cuando sumamos lo de toda la población, son cantidades significativas de materiales que se están tirando. ¿De qué hablamos cuando hablamos de residuos en términos de composición? La mitad de la basura que generamos diariamente son residuos orgánicos, que son materiales que se pueden compostar y transformar en abono para nutrir la tierra. Luego un 25% son restos que no podemos tratar porque no son reciclables, no se pueden compostar, que tienen que ir definitivamente a una disposición final, y el otro 25% está constituido por los materiales reciclables como vidrios, metales, textiles, plástico, papel, que sí podemos separarlos y volver a integrarlos a los ciclos productivos como materia prima, evitando que se extraigan recursos naturales vírgenes, ¿no? Si estoy usando papel reciclado para hacer un papel nuevo o un cartón, estoy evitando la tala de árboles. Lo mismo sucede con el plástico. Si se construyen
objetos plásticos con plástico reciclado, estoy evitando el uso de plástico virgen que proviene de recursos no renovables. Ya sabiendo de la cantidad que generamos día a día y cómo están compuestos esos residuos, la primera pata importante para hablar de residuos tiene que ver con minimizar, poder visibilizar que ese kilo diario que generamos cada uno hace que, por ejemplo, en Santa Fe se generen unas 3.900 toneladas de residuos al día, que equivale a llenar un estadio de fútbol por semana. Poder tomar la escala de la problemática cuando se adiciona en toda la población realmente muestra la urgencia y la necesidad de trabajar el tema. La minimización es la primera y la más importante estrategia. El mejor residuo es el que no se genera. Menos residuos reducen los costos de gestión para los gobiernos, hacen que los sitios de disposición final tengan una mayor vida útil, menos problemáticas ambientales, hace que se utilicen menos recursos naturales, como decía antes, porque construir objetos con materiales reciclados hace que hagamos menores extracciones de los materiales vírgenes de la naturaleza. Entonces, la primer y gran medida siempre tiene que ser reducir la generación. En Santa Fe tenemos una ley que se denomina de basura cero porque tiende a reducir al máximo posible el enterramiento de residuos, la disposición final. Establece como principios de reducción la reducción, separación, recuperación y reciclado. Son nuestras famosas 3R. Siempre son un buen recurso para trabajar la temática de los residuos. También deja muy en claro que son municipalidades y comunas los responsables de la gestión de residuos. Por eso cualquier proyecto que la escuela esté interesada en abordar con la temática de residuos debe tener un contacto con el gobierno local, con el municipio o con la comuna, que es quien administra y gestiona los residuos en ese territorio y nos va a poder decir qué residuos recolecta diferenciado, dónde se pueden destinar esos residuos. Ante la inquietud de cómo es la disposición final, nos va a poder responder si los residuos de esa comunidad van a un relleno sanitario o a un basural, o a más de uno, cuáles son los obstáculos a los que se está enfrentando el gobierno local para tener una mejor gestión de residuos. Nos va a permitir hacer ese análisis, como decíamos al comienzo, de la complejidad a partir de la perspectiva del principal actor en relación a estos temas. Entonces, siempre les invitamos a hacer un contacto con las áreas de ambiente de los gobiernos locales. Un aspecto importante de la ley provincial también es que promueve la constitución de consorcios, que es que las localidades se agrupen para hacer frente a la gestión de los residuos de una manera compartida. No podría haber una planta de tratamiento, un relleno sanitario en cada localidad de la provincia, porque además por las escalas no sería económicamente viable. Entonces, la gestión de los residuos se piensa en agrupaciones de localidades. Esas agrupaciones se denominan consorcios. Este es un camino que la provincia viene desarrollando. Actualmente tenemos 30 consorcios que nuclean a 233 localidades con distinto grado de avance. Pero bueno, a veces es bueno saber que los residuos de mi localidad no se disponen en un relleno sanitario en mi localidad, sino en una localidad vecina, que es la que aloja el relleno sanitario del consorcio. Es parte de identificar la complejidad y la diversidad de aspectos que tienen que ver con la basura que genero yo cada día, digamos. No soy ajeno, no somos, ninguno de nosotros somos ajeno a cada una de estas etapas posteriores a sacar la bolsa a la calle. Entonces la invitación es a replantear y llevar la mirada hacia conceptos como la economía circular, ¿no? Donde ya decimos, bueno, estos residuos que decimos que pueden ser valorizados, entonces son recursos. Y poder cambiar de un enfoque de una economía lineal que extrae materias primas y termina descartando desechos
este esquema lineal es inviable en un planeta finito, ¿no? Porque en algún momento las materias primas se van a agotar y en algún momento los desechos van a colmatar todos los ecosistemas. Entonces este modelo lineal es realmente insustentable, insostenible. Entonces, el mundo está impulsando, por la escala de la crisis ambiental, que ya es ineludible, está impulsando modelos de una economía más circular. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si bien hay una extracción de materia prima, después la producción, el consumo, el descarte es seguido por un proceso de reciclado que vuelve a meter los materiales en el sistema productivo y, como decíamos antes, evitando la extracción de nuevas materias primas vírgenes o reduciéndolas al mínimo. Esto sí puede ser sostenible en un planeta finito, porque voy generando un ciclo en la materia que hace posible el acceso a los bienes para una mejor calidad de vida, para satisfacer las necesidades de las personas. Los principios de la economía circular incluyen un diseño inteligente. Esto no arranca cuando el residuo se generó, sino arranca cuando se diseña el producto o cuando se diseña el envase en el que el producto va a venir envasado, porque debe pensar la reciclabilidad de los materiales, debe pensar la vida útil, ¿no? La duración de este objeto, de este bien, que los materiales con los que está construido sean reciclables, que los envoltorios sean mínimos y reciclables. Todas esas variables son las que se contemplan en el ecodiseño, que es una etapa que nos escapa a los consumidores, pero que podemos sí elegir productos que lo contemplen y poder darle prioridad en una estrategia en el mercado y como consumidores a estos productos. También la economía circular plantea la maximización en el uso de los recursos y, como veíamos antes, el cierre del ciclo de los materiales. Como decíamos antes, no falla, y el camino para aplicar esto en los residuos son las 3 R's, ¿sí? Entonces, siempre primero disminuir la cantidad de residuos que generamos, después extender la vida útil de los objetos, ya sea reparando o volviendo a utilizarlos con otro fin, y finalmente reciclar, que habitualmente la transformación de los residuos en nuevos productos no está en manos de los usuarios o de los consumidores, porque nadie tiene una planta de reciclado en su casa, pero que nos convoca al rol indispensable de la separación en origen para que el reciclado sea posible. Y también nos interpela a que, como consumidores, consumamos objetos fabricados con materiales reciclados. Entonces, esta tarea del consumo responsable convoca mucho a informarnos de dónde vienen las cosas, con qué materiales están hechas, cuál es el impacto que generaron antes de llegar a mi mano. Todas estas son preguntas que podemos hacernos con los chicos, las chicas con quienes estemos trabajando el proyecto de residuos para poder tener una comprensión más amplia de todo el proceso y todas las variables que entran en juego. Luego, para poder decidir en qué parte vamos a incidir con nuestro proyecto, es importante conocer todo el camino, ¿no? que los residuos, desde que son generados, van recorriendo hasta la disposición final. El ciclo de los residuos contempla la generación, la recolección y el transporte, la recuperación y el tratamiento, que incluye el compostaje, y la reinserción con ese reciclado, ese tratamiento en el mercado o en las industrias. Este es el ciclo de la economía circular. Si enviamos a disposición final y estamos enterrando los residuos que son reciclables, estamos con esa lógica más lineal, digamos. Si logramos un círculo virtuoso, logramos el ciclo y la economía circular. Y si no, disponemos de una manera segura, reducimos los impactos ambientales, pero estamos enterrando recursos. Y recordemos que siempre hay una porción de los residuos que no se pueden reciclar y que van a necesitar ser enviados a
a disposición final. Les pido un minuto. Denme un minuto, que debo... Permiso, yo aprovecho Sí, dale, el gracias. paréntesis para solicitarles a quienes no lo hayan hecho aún, si pueden poner el nombre de la escuela, el número en el chat, a fines de la asistencia, no por otra cuestión. También aprovecho a comentarles que el material que se diseñó y que se armó desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, que es el material que se está transmitiendo en la reunión, en los próximos días lo vamos a poner a disposición para que puedan también utilizarlo. Vale, quisiera seguir, por favor, que tengo que resolver un tema. 2 minutos. Comparto yo, Dani, está bien. Si Yo te querés dejar de puedo compartir, ir no, yo pasando. para que no estés pasando y te desentiendas un Sí, ratito, no hay tranquilo, problema. te puedo ir pasando, no hay problema, gracias. Bueno, dale. Si querés avanzar, así sé cuál sigue y puedo. Y así nos estamos ahorrando no solamente extracción de nuevos recursos, sino también nos ahorramos el uso de agua, el uso de energía nuevamente para fabricarlos. El primer paso era el de, en la economía circular, el primer paso es el consumo, lo que nosotros vamos a comprar. ¿Se escucha bien? Perfecto. Lo que nosotros vamos a comprar, que es donde tenemos que trabajar internamente, porque si bien no es que vamos a dejar de consumir, debemos hacerlo responsablemente. Por eso no es dejar de consumir, sino consumir de manera responsable, sabiendo lo que es, como lo que decía Daniela hoy, de dónde viene el producto, cómo se fabricó, en qué condiciones, y si ese producto utiliza o no materiales reciclados o reciclables. Luego del consumo, que es donde vamos al súper y compramos, en este círculo virtuoso, separamos los residuos en casa y los disponemos. Esa es la disposición inicial, cuando sacamos la basura en la puerta de casa o lo llevamos a una campana que podemos tener en la localidad o a un ecopunto. Estas son dos fotos de Santa Fe, una es del sur, la campana es del sur, pero hay en muchas ciudades ecopuntos con campanas, y la foto de abajo, que es un contenedor marítimo reciclado, está en la ciudad de Santa Fe, y la diferencia de este contenedor es que tiene una oportunidad de ejercer la educación ambiental desde el momento en que el vecino va a llevar el material reciclado ahí. Pero en definitiva, la disposición inicial puede ser, la recolección puede ser puerta a puerta, o sea que la disposición puede ser en el canasto de casa, en las campanas de reciclado, en los ecopuntos. Dani, si querés avanzar. Ahí está. No solamente nosotros sacamos de casa la bolsita de residuos, en casa también generamos otro tipo de residuos, no solamente los que están dentro de la bolsa, sino también cuando cortamos el césped, cuando podamos los árboles, hay épocas del año que son aún peor. Cuando tenemos algún arreglo en casa, tenemos residuos de construcción, de demolición, de las refacciones que podemos hacer, y residuos especiales que se llaman de generación universal, que pueden ser considerados de peligrosidad, aunque los tengamos en casa, como por ejemplo las pilas. Los aparatos eléctricos y electrónicos son algunos, y las pilas son otros. Las pilas son consideradas residuos peligrosos, por eso los que desde la provincia estamos proponiéndole a las escuelas que con muy buena intención
están haciendo campañas o venían haciendo campañas para la recolección de esas pilas en el colegio, vayan dejando ese proyecto de lado, pidiéndole al municipio, que es el responsable, que se los retire de la escuela y que con ayuda nuestra, pueden llamarnos cuando necesiten, puedan ir convirtiendo esos proyectos en otro tipo de proyectos que sí puedan realizar en la escuela. Si el tema de las pilas no quieren abandonarlo, lo que les proponemos es que puedan hacer campañas de concientización, de sensibilización y de educación, porque se puede hacer mucho aún antes de usar y tirar una pila. Se puede reemplazar por alguna pila que sea recargable y ahí estamos usando 20 pilas contra uno. Se pueden comprar las nacionales, que en general no tienen metales pesados. Las localidades que tienen relleno sanitario tienen algunas ventajas sobre esto, pero en este documento tienen un acceso, en un enlace que es un acceso a un documento específico de pilas que ustedes pueden utilizar, ahí gracias Dani, que ustedes pueden utilizar para poder llevarlo al aula y explicarle a los alumnos cómo se deben disponer, cómo se deben usar, cómo se deben reemplazar. Dani, si querés, avanzamos. Bueno, entonces el primer paso que decíamos hoy para esta economía circular es el de la separación en origen. Siempre se pueden separar los residuos, pero la única que sirve realmente es la que hacemos en casa. Porque si nosotros dejamos todo junto en una bolsa y esa bolsa va a una planta de clasificación, el porcentaje que los operarios pueden recuperar no supera el 2%. Mientras que si lo separamos en casa, eso es porque siempre se humedece, se juntan, los camiones compactadores tienen todo junto. Pero si lo separamos en casa, si la localidad nos da, por ejemplo, la posibilidad de llevarnos a una campana o a un ecopunto, o hace campañas de recolección de material reciclable, o tienen efectiva recolección diferenciada, esas que un día o 2 días a la semana recolectan solo los residuos secos, ese es el residuo de mayor calidad que puede llegar a la planta y en promedio están recuperando entre un 80 y un 85% las plantas de ese material que reciben. Entonces es fundamental que en las casas podamos separar los residuos para que tengan un destino en la planta de clasificación con mayor valor. Ustedes recuerden que las plantas de clasificación están operadas en general por cooperativas que están formadas por quienes eran los recuperadores informales generalmente. Y esa gente vive de lo que vende. Entonces, a mayor calidad del material que reciba, mayor valor le van a dar a ese material que van a vender. Por eso el rol de cada uno de nosotros es importante. Bueno, y acá lo que decíamos recién, los residuos tienen que estar limpios y secos, no podemos mezclarlo. No es lo mismo tirar un cartón de una caja de un embalaje que un cartón de una pizza que está llena de grasa. Eso lamentablemente no sirve para recuperar de esta manera, pero sí sirve para hacer compost. Los residuos orgánicos son los que se separan para compostar. Y no solamente los orgánicos, también sirve restos de césped, hojas secas, papel. Este papel que hablábamos recién, el de las cajas con grasa, sirven para compostar. Entonces, es lo que hablaba Daniela al principio, de reducir al máximo los residuos que nosotros sacamos, la bolsita que sacamos todos los días de casa. Hay diferentes maneras de hacer una recolección diferenciada de residuos. Hay localidades que tienen contenedores, como lo que estamos viendo ahí, que son de Rosario, que tienen contenedores para residuos secos y para residuos húmedos. Esto hace que la responsabilidad del vecino se invisibilice porque nadie está controlando en realidad qué ponen en cada contenedor. Pero sí tenemos que trabajar mucho, sobre todo en estos lugares donde una responsabilidad no es controlada, sí tenemos que trabajar mucho más en la educación. Después hay otros sistemas como los cestos comunitarios en los edificios, la recolección puerta a puerta, que es la bolsa que dejan los vecinos, y hay localidades, por eso es importante que cada uno pueda contactarse con un referente ambiental de cada localidad, en algunos casos es el intendente, el presidente comunal, para conocer si tienen días específicos de recolección de secos, por ejemplo, para poder respetar ese día. ¿Sí, Dani?
Las estaciones de transferencia, si bien no son muy comunes en la provincia de Santa Fe, son lugares, a ver, la recolección de los residuos de las localidades pequeñas, a veces la recolección de un día no alcanza a llenar un camión recolector. Entonces, las estaciones de transferencia son esos lugares donde pueden ser el acopio de estos residuos hasta que un camión de mayor porte lo pueda llevar a un relleno sanitario que puede estar cerca de esa localidad. Generalmente entre 30 y 40 kilómetros es lo máximo que se recomienda para que los residuos no tengan un transporte tan extenso y la huella de carbono no sea tan grande. Sí hay casos como en Misiones, ellos tienen todas estaciones de transferencia y de ahí en adelante van descargando estaciones de transferencia, el trayecto es corto con camiones chicos y después pasan todos a un camión de mayor porte que van con destino final a un relleno de seguridad. Sí, Dani. El tratamiento de los residuos a partir de la separación que hicimos en casa, la recolección diferenciada que hace el municipio, van en algunos casos, en algunas localidades, a una planta de clasificación de estos residuos. Y era lo que hablábamos hoy. Hay un micrófono abierto. Gracias, Guido. Si este material que llega a la planta es de buena calidad, si la separación en origen dio resultado, entonces la planta de clasificación va a tener un muy buen porcentaje de recuperación de esos materiales. Esos materiales se vuelven a clasificar, no importa si la localidad tiene una sola campana donde van todos los reciclables. Mientras estén limpios y secos no hay problema, porque la planta está para separarlos. Aunque tengan una campana específica para papel o específica para plásticos, aún así en la planta vuelven a separarlos, porque cuanto más separado esté el residuo, más valor tiene. Entonces ellos separan por color, por tipo de papel, tipo de cartón. Lo mismo con los plásticos. Separan los 7 tipos de plásticos que existen, porque así lo pueden enfardar por tipo de plástico, o por tipo de papel, o por tipo de metal, y tienen mucho más valor. Hay quienes lo hacen con cintas de clasificación, en altura o sobre base, y hay quienes lo hacen en el piso, pero siendo un material seco y limpio, no van a tener ningún problema porque no va a traer vectores, no va a traer moscas, no hay olor. Entonces van a trabajar en un lugar digno y mucho más parecido a una industria que a un basural. Sí, Dani. Bueno, lo que hablábamos recién, las etapas en una planta de clasificación son estas, es la clasificación, la compactación, en algunos casos en la ciudad de Santa Fe tienen la trituración de esos materiales. Los vidrios generalmente se venden triturados, hubo una época que eh, las bodegas compraban las botellas, pero hoy ya no, así que se venden triturados también y en algunos tienen la posibilidad de triturar el plástico, porque al venderlo clasificado y triturado tienen más valor. Todo este sistema de economía circular, además de la recuperación de materiales, además de reducir el uso de energía y de agua para la nueva elaboración de productos, lo que hace que es muy importante para las localidades es la generación genuina de empleo, y este sí es empleo verde. Sí, Dani. El otro tratamiento que se le puede dar a los residuos es el tratamiento biológico. Ahí dice FORSU. FORSU es la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos. Esta fracción orgánica, que si ustedes se acuerdan al principio de la charla, Daniela decía que era el 50% de la bolsita que sacábamos todos los días, lo más fácil que podemos hacer en casa es compostarlo, como hacían nuestros abuelos en el patio de casa, para los que tengan suerte de tener patio, como hacemos nosotros en una compostera en el balcón del departamento, o bien lo puede hacer la comuna. Ustedes ven ahí en la primera foto, en la de arriba, es la planta de compostaje de la ciudad de Rosario, es muy voluminoso. La del medio es el compostaje sobre planchas en la localidad de Chañar Ladeado. Es tan sanitario que fíjense que hay chicos de jardín de infantes visitando la planta. Y eso se hace regularmente en Chañar Ladeado. Esta planta de compost de Chañar lleva más de 12 años con muy buenos resultados y ese compost después la comuna lo entrega a los vecinos para la huerta, para hacer de nuevo compost y lo usan ellos también en las plazas.
El otro sistema es el de biodigestión, que no es tan sencillo para hacer en casa, no es para hacer en casa. Y los dos productos que podemos utilizar como la transformación de estos materiales es el de biogás, que podemos usar en la cocina, muchas escuelas. Este es un ejemplo, el de la última foto, el de un biodigestor en una escuela que tiene comedor. El biogás que saca del biodigestor lo utilizan en la cocina del comedor. Y también como efluente. Perdón, también como fertilizante, como biofertilizante. Sí, Dani. Ah, perdón, el compost que se realiza a escala industrial, al no poder tener un control preciso de lo que tiene ese compost, no sirve para la huerta. SENASA no lo permite, pero sí sirve para cubrir las capas de residuos en los rellenos sanitarios. Pues los rellenos sanitarios llevan una capa de residuos, una capa de tierra y se compacta. Bueno, la disposición final, justo estaba hablando de los rellenos sanitarios. Si bien el 60% de la población de la provincia cuenta con rellenos sanitarios, no significa que sea la mayor cantidad de localidades. Es que los rellenos sanitarios están en las ciudades con mayor densidad de población. Hay en Santa Fe, hay en Rosario, hay en Rafaela, en Reconquista. Entonces, todavía hay muchas localidades que no cuentan con relleno sanitario, que es el único sistema de disposición final de residuos que aprueba la ley 13055 que Daniela mencionaba al principio. Y las diferencias entre un relleno sanitario y un basural a cielo abierto son la calidad de vida de las personas, porque el basural a cielo abierto afecta el aire. Ahí vemos una foto de un basural prendido fuego, que es muy común que eso pase, no solamente de manera natural, sino también intencional. Los recuperadores urbanos que trabajan en los basurales a cielo abierto le prenden fuego para poder después separar más fácil los residuos. Entonces, en un relleno sanitario, obviamente eso está controlado, es lo que ven al lado, lo que ven con la foto del relleno sanitario es el relleno sanitario de Santa Fe, que es del área metropolitana. Lo que parecen piletas sí, son las piletas de tratamiento del lixiviado, que es el líquido que absorben del relleno sanitario y que no está contaminando el suelo ni las napas, lo que sí pasa en los basurales. Por eso la diferencia entre uno y otro es justamente la calidad de vida que terminamos teniendo nosotros. Sí, Dani. Bien, el 50% de la bolsita que Daniela contaba al principio que sacábamos a la calle todos los días, que generamos 1 kilo por día cada uno de nosotros. Imagínense que una familia tipo, saca 4 kilos de residuos por día. La mitad de esos residuos, 2 kilos por día, se pueden compostar en casa. Entonces ya estamos sacando la mitad de los residuos todos los días a la calle. Y si esa otra mitad le sacamos el 25% que son los reciclables, la bolsa que sacamos todos los días a la vereda es mínima. Con este QR, si ustedes lo pueden leer directamente de la pantalla, si no la presentación les va a quedar y después les va a explicar, pueden acceder al manual, no solamente para hacer compost, sino para hacerse su propia compostera. Así estamos disminuyendo el volumen de los residuos que llevamos a disposición final y le damos mayor vida útil a los rellenos sanitarios. Todo esto es lo que podemos compostar. Hoy hablábamos de esto, de todos los restos de comida no cocidas, pero también de hojas secas, ramas secas, porque el compost, muchos de ustedes deben saber, pero quienes vienen a algún manual, lleva una capa de verdes, que se le dice a los restos de cocina, una capa de marrones, que se le dice a los restos de jardín, y se van intercalando para que estén más aireados y no se le llenen de mosquitas. Sí, Dan. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como vecinos? Y es lo que queremos llevar no solamente a las aulas, sino también a partir de este trabajo con los ABP a las casas, es separar los residuos en casa, poder reducir, minimizar el uso, trabajar en el consumo responsable y ese 50% de residuos orgánicos que tenemos, que podamos compostarlos en casa. No hay excusas. Yo vivo en un departamento de 2x2 y hago compost, así que no hay excusas. Sí, Dani. Bueno, en realidad ahora lo que nosotros
estamos pretendiendo es poder llevarles a cada uno de ustedes herramientas para que puedan trabajar en un proyecto ambiental integral dentro del aula, pero analizando el contexto de la localidad. No se olviden que las escuelas son parte de una comunidad, que tienen que saber de dónde vienen los productos, a dónde van, evaluar infraestructura que tengan disponible. Entonces es fundamental, si querés avanzamos, Dani. Que cuando empezamos un proyecto, ustedes estuvieron trabajando con una capacitación de ABP, donde les daba como puntapié inicial para un proyecto la pregunta impulsora. Y esta pregunta sí tiene que provocarlos, tiene que promover actividades y hábitos nuevos, tiene que atraer a los chicos a querer trabajar en un proyecto integral y además debe conducirlos para que lo puedan hacer. Y es importante que esta pregunta sea sobre algún tema específico. Acá vemos 3 ejemplos que a ustedes les pueden servir para sus propios proyectos, porque tienen que conocer la localidad para saber, la escuela es un reflejo de eso, pero tienen que conocer la localidad para saber qué es lo que pueden hacer dentro del colegio en principio. Sí, Dani. Los beneficios de este proyecto en el que ustedes van a trabajar terminan siendo redundantes en beneficio para la sociedad en general. Esta visión crítica, responsable, es la conciencia ambiental que generamos, todos los que generan ustedes, yo me sumo, pero la generan ustedes, todos los días en el aula, plantando esa semilla del criterio, de la conexión, del trabajo en equipo, de la reducción, de minimizar, de utilizar el compost, es lo que construye una ciudadanía ambiental y un compromiso ambiental en los chicos que no va a quedar puertas adentro de la escuela, lo van a llevar a sus casas y eso va a hacer que podamos tener regiones sostenibles, ciudades sostenibles, regiones sostenibles. Sí, Dani. Bien, vamos a hacer ahora un análisis de la problemática. Hablábamos que el colegio tiene que conocer lo que pasa dentro de su comunidad, tiene que conocer lo que pasa con la gestión de residuos de su localidad para poder llevar adelante un proyecto dentro de la institución que se relacione. Nosotros no podemos pedir hacer un proyecto, por ejemplo, separando los residuos con colores que a los chicos se les ocurra, porque por suerte tienen una creatividad importante, cuando esos colores de separación no coinciden con los colores de separación que lleva adelante el municipio. Entonces es fundamental, primero, poder tener un contacto con el municipio y para esto tenemos que identificar a los actores que van a ser parte de nuestro proyecto ambiental. Y esto implica no solamente a los actores, sino las responsabilidades que tiene cada uno. Los alumnos pueden mapear las responsabilidades de cada grupo, analizar los roles, evaluar cómo las decisiones que toman impactan en el ambiente y por ende van a impactar en la sociedad. Como segunda medida, estudiar la normativa. Daniela estuvo nombrando la ley 13055, que es la de basura cero de la provincia, pero hay normas, ordenanzas que las localidades tienen y que antes de empezar un proyecto en la escuela tienen que conocerlas. Entonces hay que profundizar en ese marco legal, desde la legislación nacional, las ordenanzas locales, las provinciales. Todos los alumnos podrían también reflexionar sobre la eficiencia que tienen esas ordenanzas y tal vez plantear una modificación en alguna o alguna nueva que esté acorde con su necesidad. Luego tenemos que analizar las tensiones urbanas, examinar esos dilemas, esas dicotomías que existen entre el crecimiento urbano y la capacidad de gestión de los residuos de una localidad. Eso es fundamental. Por ejemplo, investigamos áreas o grupos sociales que están más afectados por la falta de infraestructura, por ejemplo, para la recolección. En la ciudad de Santa Fe, que es donde yo vivo, hay barrios que son asentamientos, que las calles son tan chiquititas, tan angostas, con tan mal piso, porque son de tierra, que la mayoría de los días los camiones recolectores no entran. Entonces,
En todas las localidades puede haber grupos vulnerables donde los alumnos van a tener que hacer una línea de base, mapear el territorio y conocer cuáles son esas tensiones para poder llevarlas adelante en un proyecto que pueda ir solucionando o ayudando a solucionar esos problemas. Por supuesto que siempre trabajando desde la educación, que cuanto más invertamos en educación, menos vamos a tener que invertir en infraestructura. Como cuarto punto está el sitio de disposición final. Acá lo que tenemos que analizar cuando dice análisis de conflictos y reflexión sobre alternativas es sobre alternativas a los lugares donde pueden estar los rellenos sanitarios. Los rellenos sanitarios, no se tienen que olvidar que son una industria, no son un basural, no tienen nada que ver con un basural. A veces la gente, por mala información o desinformación, rechaza los rellenos sanitarios, pero no dice nada de los basurales. Entonces, aprender cuál es la diferencia de cada uno, evaluar las posibilidades también de ubicación de esos rellenos y asegurarse que sean aceptados por la comunidad. Eso sí o sí se hace con educación también y con conocimiento. Consumo y residuos. Es la evaluación de la relación que existe entre el consumo, la calidad de vida, la generación de los residuos. Esto es clave para entender cómo nuestros hábitos pueden impactar en nuestro entorno. Los alumnos pueden relevar las prácticas de consumo en sus hogares. Pueden historizar la evolución del consumo en la comunidad. Y además pueden debatir sobre la creciente cultura de los desechables que van en contra de la sostenibilidad. Lo que nosotros intentamos es que los productos, como hablábamos al principio, se puedan reutilizar, tengan una segunda vida, ya sea reutilizándolos así como están, como los tenemos, o dándoles una segunda vida, insertándolos nuevamente en el sistema productivo. Y por último, datos científicos, que estamos hablando más sobre una investigación. Fíjense que los proyectos van a ser interesantes para todos los alumnos. A todos, algún punto de estos proyectos los debería atraer para que puedan participar. La investigación sobre los impactos ambientales de los residuos específicos, como los microplásticos en los ríos, es importante para que los chicos puedan visualizar los efectos que están invisibles. Dani, si querés pasamos. Me parece que ya vamos al paso a paso para un proyecto institucional. Un segundo. Gracias. Como todos los proyectos, tiene que tener un diagnóstico inicial como punto de partida para comprender esta situación y la situación actual en la que se encuentran los residuos de la institución. Para eso ya hicimos una evaluación, un análisis de lo que pasa en la localidad, en cada localidad. Yo sé que muchos docentes no son docentes en la localidad donde viven, pero sí incentivar a los alumnos a que puedan analizar lo que pasa en su comunidad. Se realiza un análisis detallado de la cantidad, de los tipos de residuos, se identifican los patrones de consumo, las mayores áreas de generación, se mapea la localidad para saber dónde pueden estar los basurales si es que existen, a veces hay más de uno, y se hacen también micros basurales en las ciudades un poco más grandes. Después tener una definición de las metas, de objetivos muy claros, que deben enfocarse en metas que sean alcanzables y medibles, como por ejemplo reducir el consumo de los plásticos de un solo uso dentro de la escuela. Reemplazar las botellas de agua de plástico por otra que se lleven del colegio y la puedan recargar, por ejemplo. De no utilizar las bandejas de plástico, no utilizar las bandejas de cartón. Ir a empezar, en realidad, como consejo, por metas que los chicos puedan cumplir más rápidamente, tal vez en etapas, pero que puedan empezar a ver resultados más rápidamente. Eso los va a incentivar a seguir. Después, como en todo proyecto, la planificación es una estructura de actividades concretas que van a llevar a cabo para alcanzar esos objetivos. En los temas que ellos elijan, ya sea en compost, ya sea en separación de residuos, en la transformación de algunos residuos, pueden transformar el papel en nuevo papel, en papel plantable,
en macetas de papel para iniciar la huerta en casa, para compartirla con los vecinos. Después la educación ambiental, que es un componente clave para involucrar a toda la comunidad educativa, y es un punto que podemos salir a la calle a sensibilizar a los vecinos. Nosotros ya estuvimos en relación con la comuna o con el municipio, no sabemos hasta dónde podemos llegar, cómo lo podemos hacer, y podemos ser los promotores ambientales de la localidad con los alumnos. ¿Quién no va a escuchar a un hijo de la localidad? Dan muy buen resultado cuando los promotores ambientales son los mismos alumnos. Entonces es para la promoción de la adopción de hábitos sostenibles, la integración de los valores del cuidado ambiental. Ese es un aprendizaje diario. Y por último, la evaluación de los resultados. Este monitoreo permanente que nos va a ayudar a ir corrigiendo errores del proyecto en el paso a paso, pero además, habiendo culminado una primera etapa del proyecto, saber si hemos avanzado, qué se corrigió, qué se pudo recuperar. Entonces, el monitoreo es permanente y la evaluación de los resultados al final, siempre con los mismos indicadores. Este apartado implica el establecimiento de estos indicadores que nos ayudan a medir el impacto y los avances del proyecto. Es fundamental, bueno, acá lo tenemos, que toda la comunidad activa participe, que la comunidad educativa sea activa y participe, porque de un mismo proyecto estamos involucrando a muchas materias dentro de un mismo tema. Dani, no sé si queda alguna más. Bueno, son ideas, iniciativas para proyectos ambientales dentro de la institución. Ustedes deben tener más, porque viendo los que presentaron en comunidades sostenibles, están mucho más avanzados de lo que nosotros podemos darles. Y bueno, estamos para acompañarlos en los proyectos que necesiten, en cualquier etapa del proyecto. Yo agradezco la atención. Gracias, Vale. Yo quisiera hacer algunas contribuciones. Nuestro interés, como planteaba al comienzo, es acercarles información sobre esta temática específica que tiene que ver con los residuos y algunos conceptos, algunos puntapiés para el abordaje desde la educación ambiental integral. El proyecto debe estar motivado por los intereses de alumnos, alumnas, la comunidad educativa. En diálogo con el gobierno local siempre promovemos esto y con una lectura desde la complejidad, pudiendo hacer un análisis de la problemática que vaya más allá de un recorte a una etapa o un momento de la gestión de los residuos, sino poder comprender que la historia de los residuos comienza cuando se producen los bienes, con la extracción de recursos, con todo el ciclo de vida hasta llegar a mis manos, y que después continúa en todo un sistema que debe recolectar, clasificar y reinsertar en la industria o disponer en un relleno sanitario o en un basural si no son adecuadamente gestionados los residuos. Poder siempre tener esta visión integral para después sí luego aterrizar en la iniciativa concreta que el proyecto se proponga. Una opción que siempre sugerimos, como decía Valeria, es generar un proyecto institucional de separación de residuos y de gestión de residuos en la escuela, porque permite poner en el ejercicio y en la acción con los residuos que se generan en la escuela todas las estrategias, desde la minimización hasta el compostaje, por ejemplo, pero pueden ser muchas otras iniciativas que ustedes identifiquen siempre en diálogo con la comunidad, con las organizaciones aliadas, para poder hacer una contribución y que los estudiantes, las estudiantes puedan ver una contribución a cualquiera de las etapas de esta cadena. Así que también agradecer mucho la atención. Además de la presentación, van a tener en disposición un documento que hemos elaborado que tiene un poquito más profundo cada uno de estos conceptos y además algunos datos. Y como decía Valeria, estamos a disposición desde el Ministerio para acompañarlos en los proyectos que elijan transitar en las escuelas.
En la presentación hay un marco legal que no vamos a recorrer ahora, pero para que lo tengan a mano, y también hay un link a un campus del Ministerio de Educación de Nación que tiene muchos documentos y materiales para el enfoque de la educación ambiental integral. Así que bueno, por nuestra parte, hasta aquí queríamos compartir. Vamos a dejar de compartir pantalla porque nos gustaría poder responder si hay alguna pregunta o escuchar si alguien quiere compartir alguna experiencia. No sé si levantan la mano, Guido, ¿cómo ordenás? Sí, si alguien quiere hacer alguna acotación, algún comentario, alguna duda, utilizamos la misma dinámica que para las reuniones de acompañamiento. Vamos levantando la mano, hacemos una lista y vamos respondiendo a las preguntas. A mí me asusta porque o entendieron todo y estuvimos divino, o no se entendió nada de lo que dijimos, eso me preocupa más. Ah, están preguntando por el chat, me parece. Sí, Sí. ahí Alejandra. Sí, la idea es poder profundizar en las capacitaciones y las formaciones en el marco de la red de comunidades de aprendizaje. Por una cuestión de tiempos y la altura del año en la cual estamos, la idea era hacer algo introductorio que sirva como herramienta, como insumo para el diseño de proyectos, ya que estamos próximos a la presentación y publicación de los proyectos de las diferentes instituciones y avanzar en el diseño de algunas capacitaciones con mayor profundidad para el 2025. Obviamente está en carpeta, estamos trabajando, no tenemos aún el diseño o el diagrama de las formaciones del próximo año, pero lo estamos abordando en los próximos días. Sí, destacar que iniciamos con esta charla introductoria a la gestión de los residuos por la gran cantidad de proyectos de comunidades sostenibles que eligieron esta temática, ¿no? Como decíamos al comienzo, es de las más extendidas en tanto problemática ambiental. Por eso quisimos, bueno, por lo menos poder ofrecer algunos conceptos en este tema que les permitan planificar para el año próximo o, como decíamos, nutrir las conclusiones o el análisis del trabajo que han hecho este año. Y como decía Guido, tenemos algunos temas en agenda, pero no tenemos definido un cronograma de capacitaciones. Es un buen momento para que ustedes nos puedan compartir los intereses, así que tomamos la pregunta en relación a una capacitación específica en educación ambiental integral. Bueno, no veo que haya más preguntas. No sé, Juan, si querés, Juan Pablo, querés compartir algunas reflexiones. Si no, por Sí, nuestra parte podríamos cerrar. bueno, muchas gracias, Daniela. En principio, sí, agradecer al Ministerio de Educación esta posibilidad de encontrarnos. Digo, nosotros veníamos pensando en hacer alguna capacitación, pero bueno, la importancia de esta construcción colectiva, de poder hacerlo junto con otros ministerios, es encontrarnos hoy con docentes de toda la provincia. La delegación norte abarca los 4 departamentos del norte de la provincia. Veo varias escuelas de departamento San Javier y de Vera. Departamento San Javier, Departamento Vera, 9 de Julio y General Obligado. Físicamente estamos en la localidad de Reconquista, la Obligado al 975, y a disposición para acompañar en este proceso. Y bueno, en referencia al tema, esto de qué podemos hacer, digo, la importancia de la conciencia colectiva para luego multiplicar, sobre todo quienes somos docentes. Nosotros decimos que desde que nos levantamos, nosotros estamos decidiendo cómo nos relacionamos con la gestión de residuos. Y digo, si el mate que tomamos a la mañana o el café, ese saquito, lo tiramos junto con la botella que consumimos la noche anterior, los restos de comida,
y demás. Estaremos colaborando a ese kilo 100 que se genera por residuos. Ahora si decidimos compostar y la importancia de lo que decía también Valeria, de entender que no necesitamos tener un espacio amplio para compostar, sino que lo podemos hacer como en su caso y en el mío, en un departamento, en un balcón de un departamento. También en la página del Ministerio pueden encontrar distintos dispositivos de composteras para hacerlo en casa. Eh, y bueno, también la importancia por ahí de cuando diferenciamos, si se nos rompe por ahí una botella de vidrio, o una gilet, algún objeto cortante, de la disposición responsable para no perjudicar también a los recolectores informales. Y la otra cuestión de la importancia de la diferenciación, independientemente de cómo se gestiona en la localidad, porque de esa forma estaremos ayudando también a los recolectores informales. Muchas gracias. Bueno, gracias, Juan. Obviamente, esto es el inicio, o por lo menos la primera jornada. La idea es poder mantener el contacto y seguir proponiéndoles a todas las instituciones que forman parte de la comunidad, no solamente jornadas de este tipo, sino también pensar en la posibilidad de algunos talleres, de un contacto fluido, de visitas. Obviamente la cuestión de los tiempos apremian en esta época del año, pero en función a la consulta que recién hacían en el chat, vamos a hacer también una propuesta de organizaciones aliadas, entre las cuales, por supuesto, se encuentra el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, para poder seguir nutriendo y aportando herramientas al diseño de los proyectos en las diferentes instituciones. Aprovecho para recordarles que en los próximos días van a tener a disposición el link para la publicación del proyecto a través del aula de acompañamiento, seguramente después del 15 de noviembre, y que los campos que van a tener que completar se encuentran ya establecidos en el PDF que ya se encuentra cargado, perdón, en el aula de acompañamiento de la comunidad sostenible. Al final de la página lo van a poder encontrar. Ahí van a poder ver cuáles son los campos que se les va a solicitar a través del link que les va a estar llegando a partir del día 15 de noviembre aproximadamente. Sí, yo ponernos a disposición desde el Ministerio. Nuestro vínculo es a través de comunidades sostenibles, así que si alguna de las escuelas está necesitando alguna asistencia técnica, como decía Guido, entre las organizaciones aliadas puedan tenernos en consideración, plantear la inquietud que tienen o la necesidad que tienen, y bueno, nosotros vamos a estar viendo la forma de asistirlos técnicamente o vinculándolos con alguna organización que pueda, si no, tener esas posibilidades. Pero creo que el canal es a través de comunidades que puedan hacer ustedes el planteo de esa necesidad. Bueno, creo que Bueno, estamos, Guido. si no hay una pregunta en el chat para Valeria. Sí, sí, decime, Mauro. Tuvimos entre las inquietudes de la mañana un pedido de capacitación específicamente en compostaje, así que vamos a hacer una capacitación específica en compostaje. Ahí te tiró Te va reduciendo en 3 o 4, en la primera semana ya vas viendo cómo se empieza a reducir. Y podés seguir cargándolo. porque gran parte de ese peso es agua. Así que en el proceso de degradación reduce mucho en masa y en volumen. No es tan Eso, no son tener 500 kilos de compost, la cuenta, claro. Así que no es directo, les porque invitamos a se hacerlo y consume. medir estas variables que puedan despejar también estas inquietudes. Claro, 2 kilos de residuos no son 2 kilos de compost. El lixiviado es muy poquito. Yo lo uso y se lo doy a mi mamá también. Lo disolvés una parte del lixiviado. El lixiviado es lo que desprende de líquido el compost. Siempre tenés que tener una bandejita para que lo pueda ir captando. Igual que el compost, el compost, una parte de compost, 10 de tierra,
y el lixiviado, una parte del lixiviado, 10 de agua, eso te sirve para las plantas, para el jardín, para regarlas o para vaporizarlas, rociarlas, no me salió. Es muy poquito. De nada. Animate. Bueno, ahora sí vamos a ir cerrando, así también podemos liberarlos y liberarlas para que puedan continuar con su agenda. Por mi parte, nuevamente, agradecerles, Mónica, Valeria, Juan, Daniela, por la predisposición, por esta jornada, por el material. Lo vamos a poner a disposición, tanto el PowerPoint como un material ampliado que han preparado desde el Ministerio de Ambiente para que podamos utilizarlo como insumo. Y también agradecerles a quienes están participando de esta jornada. Muchísimas gracias y seguimos en contacto, que próximamente vamos a estar haciendo la presentación de los proyectos. Gracias. A ustedes por el tiempo. Buenas tardes. Nos vemos. Nos vemos.